Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos habla de cómo se puede lograr la felicidad siendo discípulo o servidor de Jesús. Aquí se refiere a sus apóstoles, a sus discípulos, a todas las personas que quieren servir a Cristo en la condición de representantes de Jesús y de María, claro. La verdad es que para estar preparados hay que estar en una tensión constante, ¿no? El padre Sergio siempre enseñó que había que vivir en una tensión creadora, es decir, estar tan tenso que estamos casi a punto de romper la cuerda, pero no se llega a romper. Es como las cuerdas de la guitarra, para que puedan sonar bien tienen que encontrar su justa tensión para que estén afinadas y suenen bien. Y la tensión que debe tener un discípulo y una discípula de Jesús es bastante grande, ¿no? Como dice Jesús acá en el Evangelio, ¿no? Para estar preparados hay que ceñirse las vestiduras, aunque el original del Evangelio dice ceñirse los riñones, ¿no? Es como ponerse un símbolo, pero más bien de esas cuerdas que se ponían los pastorcitos de Fátima, que son para justamente ir procurando la castidad, ¿no? La pureza de vida, en primer lugar, porque sin la pureza no se puede vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Es imposible. O sea, el Espíritu Santo es amor, ¿no? Y uno sin amor no hace nada, ¿no? El amor ciertamente es el signo de que Dios está con nosotros. Si tenemos caridad. Si yo no tengo amor, nada soy, Señor, es verdad, ¿no? A veces se puede pensar que una persona es muy pura porque no comete actos de lujuria, pero a lo mejor no tiene amor, porque es muy orgullosa. Pero lo que nunca puede darse, en contrapartida, es que el amor esté presente, que el Espíritu Santo esté presente, sin que haya pureza. La pureza es totalmente necesaria, condición absolutamente necesaria para que estemos preparados. No solo para recibir al Señor cuando venga, sino para poder servirlo en esta vida como corresponde. Y eso significa una gran tensión, por supuesto. Hay que estar súper tenso para procurar no dar el brazo a torcer, no descuidarse, por decir así. Hay que estar vigilante para que no entre la tentación de la impureza. También dice que hay que estar con las lámparas encendidas, ¿no? La lámpara encendida significa estar siempre dando testimonio, porque en otro momento Jesús dice que la lámpara, es decir, si alguien vive en gracia de Dios, eso no se puede esconder debajo de la cama, ¿no? Es para que otras personas también puedan beneficiarse con esa gracia de Dios. La gracia nunca es solo para guardarla en forma personal, ¿no? Hay que ver a nuestra Madre, como se celebra aquí en Brasil, medianera de todas las gracias. Ella tiene toda la gracia que puede haber y existir, pero no la guarda para sí. Ella extiende sus brazos y la quiere derramar sobre todos sus hijos, sobre todo el universo. Entonces hay que ser siempre lámparas encendidas. Eso prácticamente no se hace como a propósito, sino que la persona que vive en gracia de Dios lo transmite sin darse cuenta, pero también siente la necesidad de
ir al encuentro de las personas que necesitan el amor de Dios, que necesitan conocer al Señor, y procura servirlos, va justamente ahí donde están los más necesitados, tal como lo hace la Virgen, ¿no? Que ella queda sobreabundantemente llena de gracia y por eso necesita ir a comunicar esa alegría a su prima Isabel y a quien lo necesite, ¿no? Y todo hijo de Dios que esté en gracia como la Virgen necesita también comunicar esa gracia. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, que verdaderamente vivía en gracia de Dios. Mucho se habla hoy en día de si acaso el Concilio Vaticano II fue o no un beneficio para la Iglesia. Sin duda que lo fue, porque el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia de acuerdo a las circunstancias que se van dando a lo largo de la historia. Pero como explica San Juan Pablo II y sobre todo el Papa Benedicto XVI, con su gran teología, es en un hilo de continuidad, no de ruptura, ¿no? Entonces, eso significa que hay que conservar todo lo que tenía la Iglesia antes del concilio y agregar todo lo bueno que el Espíritu Santo nos revela después del concilio. Por ejemplo, antes del concilio no existían misas concelebradas. Eso sin duda es algo muy bonito para la Iglesia y para el Señor también. A Dios le gusta que los sacerdotes concelebren la misa, aunque también le gusta que uno celebre solo, si no tiene gente para celebrar también que celebre su misa individualmente, porque siempre estamos conectados con toda la Iglesia. Entonces, ¿quién demostró que se puede vivir el Concilio Vaticano II con santidad? Bueno, todos los papas que han venido después del concilio son santos, hasta ahora, ¿no? Falta Benedicto XVI. Pero San Juan Pablo II lo hizo de una manera muy especial, ¿no? Fue un gran santo. Y lo notamos primeramente porque él vivía en esta tensión permanente que dice el Evangelio. O sea, él no estaba nunca quieto, pero al mismo tiempo lo estaba, porque él dedicaba muchas horas para la oración. Él estaba tan organizado en su vida que se levantaba muy temprano, probablemente antes de las 5 de la mañana ya estaba en pie y bueno, empezaba su oración tranquilamente ante el Santísimo y ahí estaba horas. Él rezaba todos los rosarios, los 4 rosarios, los 4 misterios del rosario, y también tenía obviamente toda la liturgia de las horas y su Santa Misa diaria. Tenía una espiritualidad súper profunda y además estaba todo el día activo llevando la palabra de Dios, y es el Papa que ha viajado más por el mundo llevando la palabra a todas partes, ¿no? Y llama la atención cómo lo hacía, ¿no? Con tanta entrega, con tanto compromiso, que realmente es un Papa que no solo vivió a la altura de la santidad, como se suele decir, sino también se nota que tomó la cruz, ¿no? Tomó la cruz. Porque imagínense ustedes que si después de un atentado que uno recibe, ¿no? Como le pasó a él al principio de su pontificado, ¿no? El 13 de mayo del 81, es como para decir, nunca más salgo de mi casa, que quiero salvar mi vida. Eso es lo que dice el instinto, ¿no? De sobrevivencia. Al contrario, el Papa salió mucho más todavía a todos los países, a todos los lugares donde podían recibirlo, y a cada vez que llegaba a una nueva nación se postraba y besaba el suelo, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando vino a Chile en el año 87, nosotros lo esperábamos ahí en el Estadio Nacional, porque él venía a saludar a los jóvenes, pero él venía de otro encuentro antes, en Viña del Mar. Entonces, y hacer un viaje desde Viña hasta Santiago ya es cansador, y en Viña estuvo con miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, y se dice que cuando terminó ese encuentro, tuvo que entrar a una pieza y cambiarse completamente toda su ropa, porque estaba completamente transpirado, mojado. ¿Por qué? Porque él lo daba todo cuando predicaba, cuando saludaba a las personas, y tenía que cambiarse totalmente, ¿no? Y después llegó al Estadio Nacional y lo mismo, una entrega, pero total, que realmente es un hombre que, claro, lo dio todo, pero también el Señor lo adornó con su gracia abundante. Fue un hombre que sufrió mucho también porque él estuvo en Polonia, su tierra natal, donde estuvieron los nazis,
los comunistas, y todo eso lo padeció su familia, él mismo, ¿no es cierto? Y él sabe lo que es la persecución maligna. Y además sabemos que en Polonia hay un gran amor a la Virgen y a la Divina Misericordia, y él era particularmente muy mariano. Yo creo que es el papa más mariano de todos los tiempos, porque tenía como lema todo tuyo, madre, y seguía fuertemente esa devoción y esa línea mariana de San Luis María Griñón de Montfort, que también en nuestro oratorio está presente. Está presente esa devoción. Me acuerdo cuando era novicio y nos dijeron: ustedes pueden leer solamente 2 libros. No sé cómo será ahora, pero en mi época era así. Bueno, aparte del catecismo de la Iglesia y de la Biblia, ¿no? Pueden leer 2 libros de santos: la historia de un alma y el tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. Entonces, también en nuestro oratorio estuvo presente, porque el padre Sergio sabía que el Papa, Juan Pablo II, el Papa en aquella época, era totus tuus, es decir, era mariano totalmente, porque tenía como libro de cabecera este librito de San Luis María. Y en esa época, claro, un novicio siempre es un poquito exagerado, ¿no? Entonces yo colocaba letreritos con frases del libro, pero por toda la casa, estaba toda la casa llena de letreros, para ir acordándome de cómo, memorizando estas palabras. Y lo encontraba tan bonito también en esa época, y la verdad que los demás hermanos se enojaron mucho conmigo, porque no le había pedido permiso a nadie, y sacaron todo, ¿no? Así que se acabaron, ¿no? Y me dijeron que no podía ser tan como fanático, tan exagerado, porque eso todavía no era algo tan asumido por el oratorio. Con el tiempo, gracias a Dios, llegó a hacerlo, porque se transformó en una piedra fundacional. Porque básicamente lo que dice San Luis María de Montfort es que tenemos que llegar a tener las cadenas de esclavo de María, o sea, consagrados a ella de tal manera que ya yo no tenga voluntad propia, sino que simplemente en mi vida se realice la voluntad de la Madre. Yo creo que el Papa Juan Pablo II hizo eso, que al decir totus tuus no estaba diciendo un lema bonito, ¿no? Sino que estaba expresando de verdad lo que él vivía. Es decir, que no era él, sino que era nuestra Madre actuando a través de su hijo predilecto, que era el Papa San Juan Pablo II. Así que esa es la herencia que nosotros también nos ha dejado el Papa, y en el oratorio nosotros queremos vivir esto, ojalá cada día con más tensión, si es posible. Hay como 3 maneras de afinar nuestra guitarra espiritual: con la autoeducación, con la santidad y con la cruz. Pero la máxima tensión y las más bellas melodías del alma van a surgir con la cruz, sin duda, ¿no? Y en ese sentido, San Juan Pablo II nos da el ejemplo. Cuando a él le preguntaron por qué no se retiraba después de tanto sufrimiento que tenía en los últimos años de Papa, le dijeron, él respondió, Jesús no se bajó de la cruz y yo tampoco lo haré. Que ese gran ejemplo entonces nos ayude en los tiempos en que la misión se nos haga un poco difícil, ¿no es cierto? Un poco pesada, porque a veces es muy exigente, pero cuando sea así, demos gracias a Dios, porque quiere decir que esa tensión va a producir buenos frutos, no solo para nuestra propia santidad, sino para la fecundidad de la misión, que no es nuestra, sino que es de nuestra Madre.